Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos a todos, bienvenidos al pasillo más concurrido de la sala de redacción del Tiempo, donde grabamos Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, miércoles 14 de marzo de 2018, vamos a hablar de qué sigue en el caso del cubano capturado en Bogotá por planear un presunto atentado terrorista en nombre del Islam, y podrá César Gaviria atajar la disidencia de congresistas liberales. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. En el tema más leído, tenemos ya consultando la gente un titular que hace poco, esta misma tarde, fue puesto en eltiempo.com por la sección de justicia del Tiempo. El titular es el siguiente: capturan a cubano por plan para atentar en Bogotá en nombre del Islam. Estamos hablando de una historia que es inusual, evidentemente hay mucha sorpresa por esta noticia, pero viene todo lo que está relacionado en este caso confirmado por la Fiscalía. Se trata de un ciudadano de nombre Raúl Gutiérrez, ciudadano cubano, que según las investigaciones planeaba cometer ese atentado en la zona rosa de la ciudad el día 13 de marzo, es decir, el día martes. Y en este momento está bajo la custodia de las autoridades y recibiendo los cargos en su contra ante un juez de garantías. Para conocer más detalles sobre este caso y las consecuencias de esta noticia, estamos con John Torres, editor de Justicia del Tiempo. John, ¿qué más se sabe de esta noticia? Pues Andrés, esta que fue una primicia del tiempo.com y que todo el país pues está pendiente de ella, la verdad sorprende. ¿Por qué? Porque se trata de un ciudadano cubano que ha tenido ya 2 ingresos ilegales a Colombia. En la primera fue deportado, la segunda expulsado y volvió a entrar. Y lo vuelven a encontrar el martes, como usted lo señala, y esta vez pues con una alerta que viene de agencias norteamericanas que combaten el terrorismo islámico y que lo encontraron pues con una relación muy intensa, y eso sí es cierto, con sitios web y con unos destinatarios virtuales en donde se mueven normalmente estas redes de lobos solitarios y ese tipo de terroristas. Pero la verdad es una historia un poco compleja y un poco extraña. Es muy inusual ver, digamos, un ciudadano de otro país escogiendo como blanco para un ataque a Colombia. Totalmente. Y en ese sentido, además, pensando en hacer un daño que tenga que ver específicamente con ciudadanos norteamericanos. En la información que usted revela y su equipo revela, John, se habla de que el atentado sería con explosivos, pero él no fue capturado con explosivos. No, hasta el momento no, pero igual las autoridades no descartan nada porque pues en estos casos, como nos hemos dado cuenta muchas veces, las agencias de seguridad detectan amenazas, las descartan y eventualmente después encuentran que la persona sí tenía conexiones. Como le digo, hay un hecho sólido y cierto, y es que tenía contacto con redes que se mueven en la web, en el mundo oscuro de la web, en los que normalmente y frecuentemente hay presencia de reclutadores de lobos solitarios. Pero pues indudablemente es una situación un poco extraña porque terrorismo islámico afortunadamente por estas latitudes no hemos tenido. Y lo que sí dice la Fiscalía es que formaba parte de una organización internacional que tenía contacto con un español y en ese orden de ideas están investigando. Hay sospechas, por supuesto. Esta persona tiene algunos problemas mentales. Esa es una de las opciones que están trabajando dato fuertemente. ese que usted menciona. Y hay una duda también adicional, y es que los contactos de las personas con las que habla normalmente, todos los contactos son en español. Y normalmente pues el terrorismo islámico se mueve más en inglés, por supuesto, y también en árabe. Entonces no hay demasiados vacíos todavía en esta historia, pero lo cierto también es que la Fiscalía está dando por un hecho que esta persona pertenecía a una red internacional de terrorismo y que era una amenaza y que tenía planeado atentar contra funcionarios norteamericanos. Con los en Bogotá. hechos que hoy se tiene, porque de todas maneras hay que esperar que se certifiquen muchos detalles de la investigación. ¿Qué se sabe en relación con la postura del gobierno? ¿Qué está pasando en el gobierno en relación con este caso? El gobierno está siguiendo el caso muy de cerca. Sabemos que hay reuniones pues convocadas de urgencia con todas las entidades encargadas de verificar los asuntos de seguridad nacional. Tienen, como le digo, las dos opciones, o un lobo solitario o, permítame decirlo así, un loco solitario, porque no descartan también que esta persona que ya dijo que sí tenía intenciones de atacar contra norteamericanos en Colombia, pues termine siendo una persona que tiene algún tipo de afectación mental. Pero de todos modos hay elementos extraños, igual, lo han sacado 2 veces del país y ha vuelto de nuevo reiteradamente sus contactos en la web. Hay muchas dudas y lo que hay que ver ahora es que las autoridades investiguen, Andrés, no generar falsas alarmas tampoco, porque eso es pues, importante. Afortunadamente no, esta situación no se ha dado Hablando de en las Colombia. consecuencias, lo que sigue, lo que viene es darle
todo el espacio a las autoridades para que confirmen o descarten lo que inicialmente está en el acervo probatorio y finalmente tomar una conclusión. Claro, porque lo que no se puede generar es una falsa alarma, pero una vez más, frente a casos de terrorismo, que es muy fácil cometerlo, pues es mejor estar curados en salud y tomar todas las previsiones posibles. Así es, John, estaremos muy pendientes. Muchas gracias. La clave de las noticias. En el tema clave seguimos con todas las consecuencias de las elecciones al Congreso del pasado domingo y de las elecciones a las consultas también, porque hoy ha habido nuevos hechos. Se dieron finalmente las reuniones de los conservadores y el partido de la U, pero apareció un nuevo incidente. Los liberales están en este momento en un agarrón. ¿Por qué, Edulfo Peña, editor de Política del Tiempo? Están agarrados de las mechas, bueno, los que tengan cabello todavía. El presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, invitó anoche a una cena en su apartamento a los recién elegidos senadores liberales de la República, que son 14, y dejar unos platos servidos. Tenemos distintas versiones de cuántos platos quedaron listos en la mesa. La versión de Juan Fernando Cristo, enemigo político de César Gaviria, dice que quedaron 7 platos servidos. Allá en la casa de Gaviria dicen que solamente quedaron 4 servidos. No, nosotros no tenemos la certeza de cuántos platos quedaron servidos, pero el presidente Gaviria no se pudo reunir con todos los senadores. Lo que sí podemos decir es que hay una lista de 7 que a juicio de Cristo no fueron y tomaron 3 decisiones, Francisco Balbuena. Una, que no van a acatar las directrices de César Gaviria como jefe. Segundo, que le van a decir a Humberto de la Calle que asuma él la jefatura liberal. Y tercero, que ellos, esos 7 senadores que no fueron a la cena, van a tomar las decisiones para cualquier cosa que tenga que ver con alianzas o coaliciones. Ese es el contexto y esto tiene que ver evidentemente con todo lo que ocurrió finalmente el domingo. Recordemos que el Partido Liberal, con su candidato, hoy Humberto de la Calle, y con lo que en su momento era el precandidato Juan Fernando Cristo, decidieron que la consulta de ellos era el año pasado. Y se equivocaron. Y se equivocaron porque las consultas que terminaron atrayendo la mayor cantidad de votos. Las del domingo. Las del domingo. Entonces, nadie está hablando de la consulta de Humberto. Están pasando en esa cena la cuenta de cobro. Juan Francisco Balbuena, que no lo mencioné al comienzo, periodista político. ¿Se va a dar esta división? ¿Gaviria va a lograr atajar a estos disidentes? Pues eso es incierto en este momento, Andrés, porque digamos, si bien existe esa disidencia, donde varios de estos disidentes pues critican las posturas de Gaviria, la manera de manejar el partido, la manera de entregar los avales, algunos de ellos inclusive dicen que Gaviria se fue a viajar en plena campaña electoral y dejó el partido ahí en manos de unos mandos medios. O sea, hay muchas versiones cruzadas, pero por el otro lado también hay muchos representantes a la Cámara y senadores que salieron a rodearlo y a reconocer que es el jefe, que van a seguir ahí y tal. Es muy improbable además que Humberto de la Calle ceda ante estas peticiones de disidencia. Humberto de la Calle es un hombre que ha estado al lado de Gaviria desde hace muchos años, desde la Constitución del 91. Incluso ante los que piden que sea él el que asuma las riendas del Yo partido. le tengo un anticipo sobre eso, que se lo voy a escribir ver. mañana en el Tiempo. Acabamos de hacer una entrevista con Humberto de la Calle que va mañana. Usted me encuentra aquí todavía medio fatigado de la carrera. Y Humberto dice que esa pelea de la jerarquía debe posponerse para después de las elecciones. O sea, Humberto no le va a hacer el juego a ellos, pero además Humberto habla con ambos sectores, con ambos bandos. Ahora, sí, digamos, voy a decir esto, pobre Humberto, que es el que las tiene que pagar, porque es el candidato que tiene que enfrentarse con unos y con otros, y al fin y al cabo, yo creo que con un partido dividido, divide y reinarás. Sí, más allá de quien tenga razón, en eso sí, perdón Juan Francisco, lo cierto es que hoy el liberalismo está en el peor escenario. Está con un candidato que todavía no recupera puestos en las encuestas y encima de eso y está fracturándose por dentro. Y un buen tipo, porque Humberto es un tipo experimentado. Humberto de la Calle es un tipo que hizo la Constitución del 91. Bueno, es uno de los edificadores de la Constitución del 91, hizo el Acuerdo de Paz y hoy está en una situación muy difícil. Y es que yo diría otra cosa, si ese tema no se arregla en los próximos meses, sino que se agrieta cada vez más ese partido, evidentemente en el Congreso van a haber muchos problemas, porque este es un grupo de 8 senadores bien votados, con prestigio y con capacidad de movimiento en el legislativo. Entonces es posible que el partido no solamente se vaya debilitado a la primera vuelta presidencial, sino que en el Congreso también se vea. Pues es que nadie gana peleando, Andrés, nadie gana peleando, de manera que es muy difícil que el doctor Humberto de la Calle, repito, tan buen tipo, vaya a ganar una elección semejante pelea interna. Edulfo, Juan Francisco, muchas gracias. La cifra del día.
Y en la cifra del día vamos a hablar del número de postulados con los cuales se va a iniciar el ciclo de vida de la Justicia Especial para la Paz, el ciclo de vida de la manera en la que se va a juzgar a las personas que tuvieron que ver en delitos graves y muy importantes del conflicto armado. Durante el año pasado en este mismo podcast hablamos varias veces de cómo se discutió en el Congreso de cómo iba a ser esa justicia. Pues bien, esa justicia se creó y empieza a funcionar desde mañana. Y las cifras son 7.392 postulados con los cuales se inicia este proceso. Para hablar más del contexto de esta noticia estamos con Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz del Tiempo. Marisol, ¿cuáles son las causas de esta noticia que se empieza a vivir desde mañana? Pues bueno, lo importante de esto, en primer lugar, Andrés, es que es no solo un sistema de justicia inédito en Colombia, sino inédito en el mundo, porque en Colombia tuvimos un sistema de justicia transicional que fue con los paramilitares. Este tiene dos novedades importantes. La primera es que involucra a todos los actores del conflicto, no solo a quien dejó las armas. En este caso, militares, policías, otros agentes del Estado y también incluso antiguos paramilitares, por supuesto los guerrilleros de la FARC. Y el otro tema interesante es que, como usted bien lo dice, fue un tema de gran debate en el Congreso, va a ser probablemente la noticia durante varios años en Colombia, porque va a ser como la llamada a demostrar que efectivamente el pacto de paz con la FARC no fue un pacto de impunidad, sino que iba a haber investigación, juicio y sanción, ¿cierto? Entonces, en primer lugar eso. Y lo otro, pues es que mañana se abre este esquema de justicia transicional y entre ellos hay 1.824 militares y policías que ya se quisieron presentar voluntariamente porque tienen cosas que contar y por supuesto, digamos que el gran incentivo es que no van a tener cárcel. Y en este primer paquete que ya mencionamos con un número exacto, ¿no están todavía esos militares o hay un grupo de militares que sí van a ir? No, ellos son toda gente que ya firmó compromiso para ir, es además gente, en muchísimos casos la mayoría gente que recuperó la libertad por acogerse a este sistema de justicia especial, comprometerse a contar verdad. Ahora, entre ellos, como esperan los mismos magistrados de la justicia especial, es que hay muchos que van a ir a pedir que cese la acción penal que hay contra ellos y porque tendrán razones para hacerlo. Otros que ya están condenados van a pedir revisión de sentencia. Es el caso del general Rito Alejo del Río, Andrés, que él específicamente, el abogado, lo que dice, nosotros vamos a ir a que nos revisen la sentencia porque creemos que fue una sentencia injusta. Obviamente son casos muy polémicos digamos, de grandes crímenes que ocurrieron en medio de la guerra, pero ahí es donde está la cosa más interesante. Y el resto son, por supuesto, guerrilleros de las FARC y 27 particulares hasta el momento, pero obviamente esto no está cerrado. Y la cosa importante mañana cuando arranca es que se abre de una vez la sala de amnistías. No solo las amnistías para los guerrilleros que las han pedido, pero tienen unos delitos que en apariencia no son amnistiables, algún conexo como por ejemplo el narcotráfico, que como usted sabe se va a analizar caso a caso. Y adicionalmente desde mañana mismo se abre esa sala de revisión de situaciones jurídicas, que es donde le digo se esperan muchos militares y policías que van a pedir que les revisen la situación jurídica. Una de las salas más polémicas será en la que estén los particulares. Usted menciona que en este primer grupo hay 27. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? ¿Cuándo los vamos a ver dando declaraciones ante los magistrados? ¿Qué se va a ver en ese sentido, Mire, Marisol? en primer lugar, recuerde usted, Andrés, que hay un prácticamente como lo que puede considerarse un código de procedimiento que es importante, que tiene que pasar por el Congreso. El presidente ya lo tiene en sus manos y lo va a presentar la semana entrante al Congreso para que lo apruebe este Congreso, no el que viene el 20 de julio, sino para que empiece a marchar la JEP. Digamos que aquí lo importante es que esta justicia, esos procesos específicos necesitan este código de procedimiento, pero mientras tanto todos estos particulares, hasta el momento 27 que se han presentado, van a pedir, algunos simplemente que les revisen las condenas que les dio la justicia ordinaria porque las consideran injustas, otros simplemente quieren ir a contar la verdad de lo que saben, ¿sí? Y otros van a pedir cesación de la persecución penal porque consideran incluso que los procesos que tienen abiertos no son justos. Entonces fíjese que el gran sentido de esta justicia es que va a tener mucha gente la posibilidad de defenderse incluso de lo que considera injusto, y probablemente algunos van a tener el beneficio de que les cierran los procesos. O sea, un proceso muy importante que comienza en Colombia, como le digo, histórico, Andrés. Un proceso trascendental, y de seguro estaremos con usted nuevamente aquí hablando de los casos particulares cuando pasen por los magistrados. Muy seguramente. Marisol, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de lo que deja, de qué va a pasar con el legado de un personaje extraordinario que falleció, dejando una marca impresionante en el mundo de la ciencia, pero también en el mundo del conocimiento global. Estamos hablando de Stephen Hawking, que falleció en Inglaterra y que hoy ha sido noticia mundial. Pero la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cómo se va a conservar su pensamiento?
de aquello que él planteó como teorías en relación con la física van a poder perdurar y cómo perdurarán. Estamos con Nicolás Bustamante, especialista de ciencia en la sección de Vida del Tiempo. Nicolás, antes de hablar de ese legado, denos más contexto. ¿Por qué era tan importante este científico? Bueno, Andrés, Stephen Hawking se había consolidado como quizás el científico más influyente en el mundo contemporáneo gracias a sus planteamientos desde la física. Además de sus ideas, fue muy importante por la manera como las transmitió. Era uno de los divulgadores de ciencia más prolíficos y más importantes que había. Escribió libros, hizo apariciones en medios de comunicación y siempre mostró una preocupación porque el público entendiera y se acercara a este tipo de temas. Entonces Stephen Hawking sin duda deja un hueco muy grande en lo que es la divulgación, pero también en la física, pues porque muy pocas personas lograron de pronto compaginar esos dos temas de esa manera. Y esto tiene que ver también con la vida de él, o sea, padeciendo una enfermedad terrible que lo postró en una silla de ruedas durante muchos años, que lo obligó a tener una serie de aparatos tecnológicos para poderse comunicar y para poder sobrevivir, y que dieron fruto también a una película que también masificó más el símbolo y lo que él representa. Yo creo que todo eso se combina en un espíritu invencible, muy valiente, sumado a su capacidad de su mente brillante. Pero hablemos entonces de lo que dejó. Él es conocido como uno de los principales teóricos sobre el tema de los agujeros negros, pero estas teorías planteadas evidentemente desde los conocimientos físicos todavía no han sido probadas. ¿Qué puede pasar entonces con estas teorías? ¿Se van a quedar ahí simplemente como unos planteamientos o pueden llegar a probarse definitivamente? Bueno, Andrés, como tú lo acabas de decir, Stephen Hawking fue un teórico, fue un físico teórico, y esto lo que quiere decir es que la mayor parte de su trabajo, o el mayor porcentaje de su trabajo, lo dedicó a plantear nuevas teorías para explicar el universo. Dentro de estas teorías, muchas llegaron a revolucionar el mundo de la física, pero están, digamos, en el plano del papel. Muchas de ellas, mejor dicho, ninguna de ellas pudo ser comprobada, y es precisamente una de las razones por las cuales pues, nunca recibió el Nobel. Mucha gente se pregunta por qué un científico tan conocido y tan prolífico como Stephen Hawking no recibió el Nobel, y es precisamente por eso, porque sus teorías son planteamientos que deben ser comprobados. Ahora, la pregunta es, ¿se podrán comprobar? Pues las posiciones entre los científicos están divididas. Hay unos que dicen que esta búsqueda por comprobar las teorías de Hawking van a dar frutos, y hay otros que dicen que definitivamente no, por razones netamente científicas. Por ejemplo, una de estas es la radiación de Hawking, que es una de las más conocidas, que dice que los agujeros negros no son tan negros porque emiten cierta radiación. No va a ser comprobada porque hay otras radiaciones tan fuertes en el universo que no van a poder, que opacan la radiación de Hawking, que es extremadamente débil. Entonces unos dicen, bueno, de pronto es una pérdida de tiempo botarle tantos recursos y tanto tiempo a la comprobación de estas teorías, pero finalmente pues en eso consiste también la ciencia, en plantear hipótesis y tener teorías que puedan ser justificadas o no. Entonces hay unos que dicen que sí, que se van a comprobar, y hay otros que dicen que definitivamente no. Nicolás, ¿y las discusiones alrededor de esas teorías usted cree que van a permanecer o se van a morir con el fallecimiento del científico? Pues estas discusiones van a seguir en la medida en que existan los experimentos para tratar de comprobarlas en la práctica. En este momento hay algunos experimentos que están tratando de comprobar las teorías de Hawking, pero yo considero que sí, que van a continuar mientras estos experimentos tengan la financiación y tengan el interés de la comunidad científica. Nicolás, muchas gracias. Finalizamos así este podcast. Los invitamos mañana al finalizar la tarde aquí en eltiempo.com. Feliz descanso.